Era una tarde soleada, el tipo de día que parecía más tranquilo de lo que realmente era. El oficial Daniels recorría lentamente las calles del suburbio en su patrulla, cumpliendo la rutina que realizaba casi todos los días. Para él, patrullar ese vecindario no era solo una tarea, era casi como un ejercicio de reafirmación de su autoridad. Después de más de una década en la policía, Daniel ya no era el joven idealista que había ingresado en la fuerza lleno de esperanzas. El tiempo, las experiencias y tal vez una dosis de influencia de colegas cínicos y endurecidos habían transformado su visión. Se consideraba un veterano experimentado, alguien que conocía las calles y las personas que vivían allí mejor que cualquier otra persona. Mientras conducía, vio algo que llamó su atención. Un sedán antiguo avanzaba lentamente por la calle. Al volante, un hombre negro de mediana edad, con apariencia tranquila. Llevaba una camisa sencilla, gafas, y mantenía ambas manos en el volante. No había nada inusual en ese hombre o en ese coche, pero, para Daniels, eso era razón suficiente para intervenir. Tal vez era el barrio. Tal vez era el hombre. Ni siquiera él sabía decirlo con certeza, pero presionó el botón de las luces de la patrulla y ordenó al conductor que se detuviera. Ayuda a que nuestro canal crezca. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Y queremos saber, ¿desde dónde nos estás viendo? Comenta aquí abajo. El sedán se detuvo suavemente en la acera, y Daniel salió de la patrulla con el aire de quien estaba a punto de realizar otro trabajo necesario. Caminó hacia el coche, ya esperando alguna resistencia o justificación. Sin embargo, cuando la ventana se bajó, lo que vio fue a un hombre con una expresión tranquila, casi apática. El tipo de calma que no era natural, sino forzada por la necesidad de autoprotección. «Buenas tardes, oficial. ¿Algún problema?», preguntó el hombre, su voz educada, pero con un leve toque de cautela. Daniels ignoró el tono educado. Para él, eso era solo una formalidad, algo que ya había escuchado decenas de veces antes. «Licencia de conducir y registro del vehículo», ordenó, mirando brevemente al conductor antes de volver su atención al coche. El hombre obedeció sin vacilar, tomando los documentos de la guantera y entregándoselos a Daniels. No hizo preguntas, no se quejó. Solo entregó los papeles con la tranquilidad de alguien que sabía que resistirse era inútil. Daniels tomó los documentos y los miró rápidamente. Realmente no le interesaban los detalles. Su intención era otra. Se apoyó en el lateral del coche, dejando los documentos a un lado, mientras observaba al hombre con una mirada que parecía buscar algo. Algo que confirmara la sospecha que sentía, aunque no supiera exactamente qué era. «¿A dónde va?», preguntó, con un tono que parecía más una acusación que una simple pregunta. «Estoy regresando a casa después de visitar a mi hija», respondió el hombre, sin cambiar el tono de voz. Daniel soltó una breve risa, sin humor, y sacudió la cabeza. «¿Seguro que no está tramando algo? Este no es precisamente el tipo de barrio, para alguien como usted». El hombre respiró hondo, apretando ligeramente el volante, pero su expresión permaneció serena. «Oficial, ¿puedo preguntar por qué fui detenido?», cuestionó, con una firmeza que parecía inesperada para Daniels. Daniel se inclinó más cerca de la ventana, como si quisiera intimidarlo. «Parece sospechoso. Eso ya es motivo suficiente». Los ojos del hombre encontraron los de Daniels. No había miedo allí, solo algo que parecía una mezcla de indignación y resignación. Sabía que no importaba lo que dijera. El oficial ya había tomado su decisión. Después de unos minutos de preguntas sin propósito, Daniels devolvió los documentos. «Puede irse». Y mientras el hombre encendía el coche para continuar su camino, Daniels murmuró en voz baja: «Basura». El sedán siguió su camino, y Daniels volvió a la patrulla, satisfecho consigo mismo. Para él, eso había sido otra demostración de cómo se mantenía el orden, otro buen trabajo que nunca sería registrado. Lo que Daniels no sabía era que ese encuentro, aparentemente banal, no sería olvidado tan pronto. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada.
A la mañana siguiente, el sol aún no había salido completamente cuando la comisaría empezó a moverse. Había un clima inusual en el ambiente. Los rumores ya circulaban desde hacía días. Un nuevo jefe de policía estaba a punto de asumir el mando. El equipo, compuesto por una mezcla de veteranos endurecidos y reclutas ansiosos, parecía dividido entre expectativa y aprensión. Para algunos, era la oportunidad de un nuevo comienzo. Para otros, un desafío a sus rutinas cómodas. Daniels, sin embargo, no estaba entre los preocupados. Ya había visto jefes ir y venir, cada uno con sus ideas y promesas, pero, al final, nada cambiaba de verdad. Creía que su experiencia y reputación lo hacían intocable. Además, no le importaba impresionar a nadie. La insignia en su pecho era su única preocupación, y se consideraba un pilar de la ley, alguien por encima de cualquier cuestionamiento. Pero, esa mañana, algo diferente estaba a punto de suceder. La sala de reuniones estaba llena. Los oficiales ocupaban los asientos mientras otros permanecían de pie junto a las paredes, murmurando entre ellos. Daniel llegó tarde, apoyándose perezosamente en la puerta, con los brazos cruzados. Observaba el movimiento con desinterés. El capitán, un hombre corpulento y enérgico, entró con pasos firmes, pidiendo silencio con un gesto. «Atención, personal», comenzó con su voz resonante. «Hoy es un día importante para este departamento. Tenemos el honor de recibir a un nuevo jefe de policía, alguien con una trayectoria impecable y una visión que, sin duda, traerá mejoras para todos nosotros». Daniel reprimió un bostezo. Había escuchado palabras parecidas antes. Para él, todo no era más que un espectáculo de bienvenida. Pero entonces, el nuevo jefe entró en la sala. El impacto fue instantáneo. James Carter caminó con pasos firmes, postura erguida y mirada confiada. Vestía un traje impecable, y su presencia parecía llenar el ambiente. Para Daniels, sin embargo, el mundo pareció congelarse. Reconoció ese rostro de inmediato. Era el conductor que había detenido el día anterior. El choque recorrió el cuerpo de Daniels como un rayo. Sus pensamientos giraban en círculos, tratando de procesar lo que veía. El hombre al que había humillado ahora estaba allí, de pie, frente a todo el equipo, siendo presentado como la figura de mayor autoridad del departamento. «Compañeros, este es James Carter, nuestro nuevo jefe de policía. Trae una vasta experiencia y una reputación de integridad. Démosle una cálida bienvenida», anunció el capitán. La sala estalló en aplausos. Algunos oficiales aplaudieron con entusiasmo. Otros, más reservados, se limitaron a algunos aplausos protocolares. Carter agradeció con una sonrisa discreta, pero sus ojos recorrieron la sala, observando cada rostro. Cuando su mirada encontró la de Daniels, hubo un breve momento de reconocimiento. Carter mantuvo la sonrisa, pero algo en su mirada indicaba que no había olvidado. «Gracias, capitán, y gracias a todos por la cálida bienvenida. Estoy deseando trabajar con este equipo y construir algo de lo que podamos sentirnos orgullosos», comenzó Carter, con su voz profunda y tranquila. «Creo en 3 valores fundamentales: respeto, responsabilidad y justicia. Estos son los pilares que deben guiar no solo nuestras acciones como oficiales, sino también como seres humanos. Mi objetivo aquí es asegurar que esos valores se apliquen todos los días, dentro y fuera de esta comisaría». Mientras Carter hablaba, Daniel sentía el peso de cada palabra. Era como si el nuevo jefe estuviera hablando directamente a él, exponiendo sus fallas de carácter en público. Cruzó los brazos, tratando de mantener la compostura, pero su rostro estaba caliente y su mente un torbellino. Después del discurso, Carter comenzó a caminar por la sala, saludando a los oficiales. Daniel se observaba desde lejos, rezando para no ser abordado, pero sabía que era inevitable. Cuando Carter finalmente se detuvo frente a él, la sala pareció quedarse en silencio. Daniel intentó parecer relajado, pero la tensión en su cuerpo era evidente. «Oficial Daniels, ¿verdad?», preguntó Carter, extendiendo la mano. Daniels tragó saliva antes de responder.
Sí, señor. Bienvenido. Carter le estrechó la mano con firmeza, sus ojos fijos en los de Daniels. Ya nos hemos encontrado antes, ¿no es así? Daniels dudó. Sabía que mentir no era una opción. Sí, señor. Ayer. La sonrisa de Carter permaneció, pero había un toque de intensidad en su expresión. Siempre es interesante cómo las personas muestran sus verdaderos colores cuando piensan que nadie está observando. ¿No cree? Daniels no pudo responder. Su mente estaba en blanco, y sintió que todas las personas en la sala lo miraban, aunque nadie realmente lo hacía. Carter hizo un leve gesto con la cabeza antes de alejarse, dejando a Daniel solo con sus pensamientos. Ese momento sería el inicio de algo que Daniel jamás imaginó, un viaje de confrontación con sus propios prejuicios y fallas. Y, aunque aún no lo sabía, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Daniels pasó el resto del día en un estado de constante inquietud. La presencia de James Carter en la comisaría parecía una sombra que no podía evitar. Incluso sin enfrentamientos directos, era como si cada gesto de Carter, cada decisión, fuera un recordatorio silencioso de lo ocurrido el día anterior. Intentó actuar con normalidad, pero sus colegas notaron que algo estaba fuera de lugar. A la hora del almuerzo, Daniels fue a la sala de descanso. Varios policías estaban sentados, conversando animadamente sobre el nuevo jefe. Las opiniones eran variadas. El tipo parece firme, pero justo. Creo que pondrá la casa en orden, comentó Ramírez, un joven oficial conocido por su entusiasmo. ¿Justo? Vamos a ver cuánto tiempo pasa antes de que empiece a ponernos las cosas difíciles, respondió el sargento Blake, un veterano con una reputación similar a la de Daniels. Daniels permaneció en silencio, escuchando la conversación mientras revolvía la comida en su plato. Quería ignorar el tema, pero no pudo. Cada palabra parecía tocar una herida que no quería admitir. Más tarde, mientras revisaba informes, Daniels fue llamado a la oficina de Carter. La solicitud llegó a través de un asistente administrativo, y el tono neutro del mensaje no dio pistas de lo que estaba por venir. El camino hasta la oficina pareció más largo de lo habitual. Cuando llegó, Carter estaba sentado detrás de un escritorio ordenado, con una computadora abierta y una pila de papeles al lado. Entré, Daniels. Siéntese, dijo Carter, señalando una silla. Daniels obedeció, sintiendo el peso del momento. El silencio que siguió fue casi insoportable. Carter finalmente rompió el hielo. Estoy revisando los registros del departamento y noté que tiene un historial significativo aquí. Muchos años de servicio, comenzó, con un tono difícil de interpretar. Sí, señor. Ya son más de una década, respondió Daniels, intentando sonar confiado. Carter asintió, cruzando los brazos. Eso es impresionante, pero también noté algo preocupante. Parece que tiene una tendencia a ser directo en sus enfoques. Daniel sintió un nudo en la garganta. Sabía exactamente a qué se refería Carter, pero decidió ponerse a la defensiva. Creo en ser eficiente, señor. No veo razón para perder tiempo cuando se trata de garantizar la seguridad. Carter se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. La eficiencia es una cosa, Daniels, pero el respeto es otra. Ayer, detuvo a un conductor sin motivo aparente, ¿verdad? Daniels dudó. Podía mentir, pero algo en la mirada de Carter lo hizo reconsiderarlo. Sí, señor. Pensé que parecía sospechoso. Sospechoso, repitió Carter, con un tono que no era de acusación, sino de reflexión. Dígame, Daniels, ¿qué exactamente le hizo parecer sospechoso? Daniels abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía una respuesta que sonara razonable. Cerró la boca, sintiendo la vergüenza apoderarse de él. Carter no lo presionó. En cambio, se recostó en la silla y suspiró. Daniels, seré directo. Creo que todos pueden cambiar, pero eso comienza con la capacidad de reconocer nuestros errores. Te estoy dando la oportunidad de hacerlo, aquí y ahora. Daniels guardó silencio por unos momentos. Parte de él quería argumentar,
defenderse, pero otra parte sabía que Carter tenía razón. Yo creo que necesito pensar en eso, señor. Carter asintió de nuevo. Hazlo. Y mientras piensas, quiero que participes en una nueva iniciativa que estoy implementando. A partir de ahora, todos los oficiales formarán parte de un programa comunitario. Quiero que empieces trabajando directamente con los líderes del barrio, donde detuviste a ese conductor. Considera esto un desafío, Daniels. Veamos qué aprendes. ¿Quieres más contenido como este? Entonces dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera. Daniel salió de la oficina con la cabeza baja, sintiéndose desafiado de una manera que nunca había experimentado antes. Estaba acostumbrado a que sus superiores lo cuestionaran, pero no de esa forma. Carter no había alzado la voz ni lo había acusado directamente, pero sus palabras habían tocado un punto vulnerable que Daniels no sabía que tenía. En los días siguientes, comenzó a participar en el programa comunitario. Al principio, fue reacio. Se sentía incómodo al interactuar con los residentes del barrio, especialmente porque sabía que algunos lo reconocían. Sin embargo, con el tiempo, empezó a escuchar sus historias. Muchos hablaron de cómo desconfiaban de la policía, de cómo sus vidas estaban marcadas por abordajes injustos y prejuicios. Una anciana, dueña de una pequeña tienda local, le contó a Daniel sobre el día en que su hijo fue detenido 3 veces en una misma semana, sin razón. Un joven, miembro de un grupo de teatro comunitario, describió cómo se ponía nervioso cada vez que veía una patrulla. Estas conversaciones comenzaron a afectar a Daniels, obligándolo a enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Mientras tanto, en la comisaría, Carter seguía implementando cambios. Realizaba reuniones regulares con el equipo, promoviendo discusiones abiertas sobre respeto, responsabilidad y la importancia de construir confianza con la comunidad. Algunos oficiales, como Ramírez, abrazaron las ideas de Carter, mientras que otros, como Blake, resistían abiertamente, creando divisiones internas. Para Daniels, cada día era una prueba. Empezó a darse cuenta de que su resistencia a los cambios de Carter no era solo por el trabajo. Era algo más profundo, algo que necesitaba enfrentar dentro de sí mismo. Daniels pasó semanas sumido en una mezcla de incomodidad y autodescubrimiento. El programa comunitario, que inicialmente había despreciado como un castigo disfrazado, comenzó a revelar facetas de la comunidad que nunca había considerado. Cada interacción desafiaba sus suposiciones y prejuicios, obligándolo a ver a las personas más allá de estereotipos y categorías simplistas. Un día, durante una reunión comunitaria organizada por Carter, Daniels fue invitado a escuchar las preocupaciones de los residentes. La sala estaba llena de rostros diversos, padres preocupados, jóvenes ansiosos y líderes comunitarios firmes en sus convicciones. Carter abrió el encuentro con su presencia calmada y controlada, estableciendo un tono de respeto mutuo. «Estamos aquí para escuchar», comenzó Carter, mirando a los residentes con una expresión que mezclaba seriedad y acogimiento. «La confianza no se construye de la noche a la mañana, pero creo que podemos dar el primer paso hoy». Los residentes comenzaron a hablar, uno a uno, sobre sus experiencias con la policía. Algunas historias eran de frustración, otras de miedo. Daniel sintió el peso de cada palabra. Escuchó a madres que enseñaban a sus hijos a comportarse de manera específica al ver una patrulla, a jóvenes que sentían la necesidad de llevar documentos adicionales para evitar problemas y a comerciantes locales que temían represalias y cuestionaban a la autoridad. «Me acuerdo de usted, oficial», dijo un hombre de mediana edad, levantándose. Señaló a Daniels con un dedo firme. «Usted me detuvo sin motivo hace unas semanas, y sé exactamente por qué. No tenía nada que ver con mi coche o con la forma en que conducía. Tenía que ver con mi piel». Daniel se sintió incómodo, notando todas las miradas dirigidas hacia él. Quería defenderse, decir que solo estaba haciendo su trabajo, pero sabía que eso sonaría vacío. Entonces, hizo algo que nunca había hecho antes. Permaneció en silencio y escuchó. Cuando terminó la reunión, Daniel se encontró a Carter en el pasillo.
El jefe estaba conversando con algunos líderes comunitarios. Al ver a Daniels, terminó la conversación y se acercó. «Difícil de escuchar, ¿verdad?», preguntó Carter, sin juicio en su voz. Daniels asintió lentamente. No sabía que se sentían así. No sabía que yo era parte de eso. Carter colocó una mano en el hombro de Daniels. Reconocerlo ya es un paso importante. Pero lo que hagas con ese reconocimiento es lo que realmente importa. En los días siguientes, Daniels comenzó a involucrarse más activamente en el programa. Acompañó a un grupo de jóvenes en una caminata por el barrio, visitó escuelas locales e incluso participó en un taller de teatro comunitario organizado por los residentes. Allí, vio algo que lo sorprendió. Una obra basada en interacciones con la policía, donde uno de los actores interpretaba a un oficial autoritario y prejuicioso. El retrato era incómodamente familiar. Después de la presentación, Daniel se acercó al joven actor que había interpretado al policía. «Fuiste muy convincente», dijo Daniels, tratando de ocultar su incomodidad. El joven sonrió. «Me basé en lo que he visto. Pero, siendo honesto, espero que no siempre sea así». Esas palabras se quedaron con Daniels. Empezó a reflexionar no solo sobre sus acciones pasadas, sino también sobre cómo podía hacer las cosas de manera diferente en el futuro. Mientras tanto, en la comisaría, los cambios de Carter seguían generando tensiones. Algunos oficiales comenzaron a quejarse abiertamente. Blake, en particular, se convirtió en un crítico vocal, acusando a Carter de ser blando con la comunidad y debilitar la autoridad de la policía. «Esto es una comisaría, no una guardería comunitaria», dijo Blake durante una reunión, su voz llena de desdén. Carter permaneció tranquilo, pero firme. El trabajo de la policía no es intimidar, es proteger y servir. Y la única forma de hacerlo es ganando la confianza de las personas a las que servimos. Daniels, quien antes habría estado de acuerdo con Blake, ahora se encontraba en conflicto. Seguía luchando con sus propios prejuicios, pero empezaba a ver el valor en las palabras de Carter. La tensión llegó a su punto máximo cuando surgió un caso complicado. Un robo en una tienda local puso a la comunidad en alerta, y Carter asignó a Daniels para liderar la investigación. Para Daniels, esto fue una prueba inesperada. Sabía que Carter estaba observando, esperando ver cómo manejaría la situación. Durante la investigación, Daniels se encontró nuevamente en el centro del vecindario. Habló con testigos, revisó imágenes de cámaras de seguridad y, por primera vez, se dio cuenta de lo importante que era tratar a las personas con respeto. En un punto crucial del caso, un testigo que al principio se mostraba reacio a hablar terminó proporcionando una pista vital después de que Daniels mostrara paciencia y empatía. El caso se resolvió, y Daniels recibió reconocimiento por su trabajo. Pero para él, el verdadero aprendizaje fue darse cuenta de cómo el enfoque de Carter estaba transformando la manera en que él veía su papel en la comunidad. Una noche, después de un largo día, Daniels permaneció en la comisaría, sentado en su escritorio, reflexionando. Carter entró en la sala, notando la expresión pensativa del oficial. «¿En qué estás pensando?», preguntó Carter, acercándose. Daniels respiró hondo antes de responder. «Creo que estoy empezando a entender lo que quieres decir con respeto y justicia. Pero todavía no estoy seguro de estar a la altura». Carter sonrió. «Reconocer eso ya muestra que estás en el camino correcto. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, Daniels. Es un proceso, y creo que tienes lo necesario para lograrlo». Los días comenzaron a convertirse en semanas, y la presencia de Carter en la comisaría no solo se seguía sintiendo, sino que también comenzaba a redefinir el ambiente. Para algunos, como Ramírez, eso significaba una nueva era de respeto e inclusión. Para otros, como Blake, era un desafío directo a la autoridad tradicional y a la manera en que siempre se habían hecho las cosas. Y en medio de todo esto, Daniel se encontraba en un lugar incómodo. Un hombre atrapado entre su pasado y un futuro que aún no sabía cómo abrazar. Una mañana de sábado, Daniels fue asignado para participar en una feria comunitaria organizada por la comisaría en colaboración con líderes de vecindario. El evento tenía como objetivo acercar a los policías a la población local,
con talleres, actividades para niños y discusiones abiertas sobre seguridad pública. Para Daniels, al principio, parecía solo otra formalidad aburrida. Pero cuando llegó al lugar, algo dentro de él comenzó a cambiar. Había un escenario montado en el centro de la plaza, y Carter estaba allí, hablando con niños y adolescentes que parecían encantados con su actitud accesible y amigable. Mientras Daniels caminaba por el lugar, veía familias sonriendo, jóvenes participando en actividades deportivas y policías interactuando con los residentes de manera genuina. Era una escena que le parecía casi surrealista, habiendo asociado siempre su profesión con autoridad y control, y no con algo tan humano. Una mujer se le acercó, llevando de la mano a una niña pequeña. Daniels reconoció a la mujer. Era dueña de un mercado que visitaba ocasionalmente durante sus patrullas. «Oficial Daniels, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó la mujer con un tono amable. Daniels asintió, un poco desconcertado. «Claro, ¿en qué puedo ayudar?». La mujer le dio una ligera sonrisa. «Quiero agradecerle por algo que hizo. Mi hija me contó que lo vio visitar su escuela la semana pasada. Dijo que usted fue educado, que habló sobre lo importante que es respetarnos unos a otros. Eso significa mucho para mí. Mi hija siempre ha tenido miedo de los policías, pero creo que usted cambió un poco eso». Daniel se sorprendió. No esperaba escuchar algo así. «Me alegra saberlo. Es importante que los niños confíen en nosotros». La mujer apretó la mano de su hija con más fuerza. «Sí, y creo que usted está empezando a entenderlo también». Las palabras de la mujer se quedaron en la mente de Daniels durante el resto del día. Comenzó a darse cuenta de que, aunque al principio había sido reacio, su participación en el programa comunitario no solo estaba cambiando la forma en que veía a los demás, también estaba cambiando la forma en que los demás lo veían a él. Mientras tanto, en la comisaría, las tensiones internas continuaban. Blake, cada vez más descontento con los cambios de Carter, empezó a organizar reuniones informales con otros oficiales que compartían su opinión. Se quejaban de que Carter estaba debilitando a la fuerza, que el acercamiento a la comunidad era una pérdida de tiempo y que la comisaría debía volver a centrarse en el trabajo real. Blake se convirtió en una figura polarizadora, y Carter lo notó. Un día, Carter llamó a Blake para una conversación en su oficina. El sargento entró con los hombros erguidos, claramente preparado para un enfrentamiento. «Sargento Blake, sé que tienes algunas preocupaciones sobre la dirección que estamos tomando aquí», comenzó Carter con un tono tranquilo. «No son solo mis preocupaciones, jefe. Muchos aquí piensan que estamos perdiendo el foco. Nuestro trabajo es mantener la ley y el orden, no hacer eventos comunitarios», respondió Blake con firmeza. Carter se recostó en su silla, observando a Blake por un momento antes de responder. «Entiendo tu punto de vista, pero déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste por este vecindario y escuchaste lo que la gente tiene que decir?». Blake dudó. «Yo hago mi trabajo. No necesito escuchar quejas para saber lo que hay que hacer». Carter asintió lentamente, pero su mirada se volvió más intensa. «Tal vez por eso no entiendes lo que estamos intentando hacer aquí. La confianza de la comunidad es la base de nuestro trabajo. Sin ella, la ley y el orden de los que hablas son solo palabras vacías». Blake no respondió, pero algo en el tono de Carter lo incomodó. Salió de la oficina, murmurando algo, pero claramente afectado por la conversación. Mientras tanto, Daniels empezó a notar cambios en sí mismo. Se volvió más atento a sus acciones, más reflexivo sobre sus interacciones con colegas y residentes. Aunque todavía había momentos en los que surgían sus prejuicios, estaba aprendiendo a reconocerlos y cuestionarlos. En una ocasión, fue llamado a intervenir en una situación que involucraba a un adolescente acusado de robar en una tienda local. En el pasado, habría tratado al joven con dureza, sin siquiera considerar las circunstancias. Pero esta vez decidió escuchar. El adolescente, nervioso y al borde de las lágrimas, explicó que había sido acusado injustamente por un empleado que lo observaba con desconfianza debido a su apariencia. Daniels analizó las pruebas, habló con testigos y se dio cuenta de que el chico decía la verdad.
No solo resolvió la situación, sino que también habló con el gerente de la tienda, explicándole la importancia de evitar suposiciones basadas en prejuicios. Fue un pequeño gesto, pero para Daniels representó un gran paso. Al final de ese mes, durante una reunión general, Carter destacó el progreso de Daniels. Quiero reconocer el trabajo del oficial Daniels en las últimas semanas. Ha demostrado que la verdadera fortaleza de un policía no está solo en aplicar la ley, sino en construir puentes con la comunidad a la que servimos. Eso es algo que todos podemos aprender, dijo Carter, mirando directamente a Daniels. Daniel sintió una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero, por primera vez, sentía que estaba en la dirección correcta. El clima en la comisaría comenzó a cambiar de forma perceptible. El trabajo de Carter y la participación activa de Daniels en el programa comunitario empezaron a influir en otros policías. Ramírez, quien siempre había apoyado las ideas de Carter, comenzó a organizar patrullajes en colaboración con los líderes locales, mientras que algunos oficiales, antes escépticos, comenzaron a notar los resultados positivos en la reducción de tensiones con la comunidad. Daniels, por su parte, estaba en una posición inesperada, de resistencia inicial a convertirse casi en un ejemplo para sus compañeros. Todavía tenía dudas internas, momentos en los que sentía el peso de su pasado, pero cada paso adelante reforzaba su determinación de marcar la diferencia. En una noche lluviosa, Daniels fue llamado a atender un caso de violencia doméstica en uno de los barrios más difíciles de la ciudad. Al llegar, encontró una escena caótica, gritos, puertas golpeándose y una mujer llorando en la acera. Antes, habría entrado con toda su fuerza, sin pensar en las consecuencias. Esta vez, respiró hondo, recordó las conversaciones con Carter y abordó la situación con cuidado. Dentro de la casa, un hombre, claramente ebrio, gritaba a un adolescente asustado. Daniels habló con el hombre, manteniendo la calma y evitando que el conflicto escalara. Logró tranquilizarlo, alejarlo de su familia y garantizar la seguridad de todos. Cuando todo terminó, la mujer le agradeció, y el adolescente, que al principio parecía lleno de ira, miró a Daniels con algo que se asemejaba al respeto. La experiencia quedó grabada en él. Por primera vez, sintió que realmente estaba ayudando, en lugar de solo cumplir protocolos. Más tarde, esa noche, encontró a Carter todavía en la comisaría, revisando informes. «Buenas noches, jefe», dijo Daniels, vacilante. Carter lo miró con una leve sonrisa. «Daniels, ¿cómo fue el caso?» Daniels asintió. «Fue diferente. Creo que logré manejarlo de una manera mejor que antes». Carter inclinó la cabeza, estudiándolo por un momento. «Diferente es bueno. Así es como crecemos». Daniel sintió el peso de esas palabras y salió de la sala, sabiendo que estaba cambiando más de lo que jamás había imaginado. Semanas después, la comisaría enfrentó su mayor prueba desde la llegada de Carter. Una manifestación planeada para llamar la atención sobre temas de justicia social y la relación entre la policía y la comunidad se organizó en el barrio. Había temores de que la manifestación pudiera convertirse en un enfrentamiento, como había ocurrido en otras ciudades. Carter decidió que su enfoque sería diferente. Ordenó que los oficiales estuvieran presentes, pero desarmados, y que la seguridad se mantuviera mediante el diálogo. La decisión causó división entre los oficiales. Blake, en particular, protestó enérgicamente. «Esto es un error, jefe. Si las cosas se descontrolan, no tendremos cómo responder», dijo en una reunión. Carter mantuvo su postura tranquila. «Si mostramos que estamos aquí para escuchar, no para intimidar, confío en que la manifestación será pacífica. Pero eso requiere que todos ustedes confíen en el plan». Daniels, sentado en la sala, se sintió dividido. Parte de él aún temía lo desconocido, pero otra parte sabía que Carter tenía razón. Había visto cómo los cambios del jefe habían comenzado a marcar la diferencia y decidió apoyar el enfoque. La noche de la manifestación, Carter lideró a los oficiales mientras caminaban por el barrio. Daniels estaba a su lado, observando a la multitud.
Los manifestantes sostenían carteles y cantaban consignas, pero el ambiente permaneció tranquilo. Carter, con su presencia imponente pero accesible, interactuó con los líderes de la manifestación, escuchando sus preocupaciones y asegurando que sus voces serían escuchadas. En un momento crítico, un pequeño grupo comenzó a agitar a la multitud, intentando incitar a la violencia. Daniels, actuando por instinto, se acercó al grupo y logró dialogar con ellos antes de que la situación escalara. Su enfoque calmado y respetuoso fue suficiente para calmar los ánimos, y el evento terminó sin incidentes. La manifestación se consideró un hito, un ejemplo de cómo la policía y la comunidad pueden trabajar juntas para buscar soluciones en lugar de conflictos. Carter fue ampliamente reconocido por su liderazgo, pero, para él, el verdadero éxito fue ver cómo su equipo estaba cambiando. Daniels, en particular, se convirtió en un símbolo de esa transformación. En una reunión final para discutir los resultados del evento, Carter miró directamente a Daniels. Oficial Daniels, quiero reconocer su trabajo ayer. Su enfoque mostró que no solo escuchó, sino que aprendió. Y eso es algo que no todos logran hacer. Daniel sintió una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero estaba decidido a continuar. Por primera vez en su carrera, veía su profesión no como una demostración de poder, sino como una oportunidad de servir. Cuando la reunión terminó, Carter llamó a Daniels aparte. «Hiciste un buen trabajo, Daniels. Estoy orgulloso de cómo has crecido. Pero recuerda, el trabajo nunca termina. El cambio es continuo». Daniels asintió, sintiendo el peso de las palabras. Sabía que su viaje de aprendizaje apenas comenzaba, pero, por primera vez, sentía que estaba en el camino correcto. Así, la comisaría, bajo el liderazgo de Carter y con oficiales como Daniels, comenzó a redefinir lo que significaba servir a la comunidad, mostrando que respeto, justicia y responsabilidad no eran solo palabras, sino valores que podían transformar vidas. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.